Bueno, ahora estamos intentando que la paella hierva por todos los lados por igual. Tenemos al maestro fogonero, que es el señor César. El señor César, ¿eh? Por aquí viene el Ferran Adrià de las esencias, va a hacer un porrón de esencia de cerveza. Haz publicidad para internet, para todo el mundo. Amstel, la cerveza. Amstel, la cerveza valenciana por excelencia. Se le han quedado los holandeses. Díselo tú, César. Y que sí. Sí. ¿El romero vale? ¿El de romero? Sí, sí que vale. Le hemos puesto una ramita pequeña de romero, como pueden ver, para que vaya dejando la sustancia. Pero un ratero. Que yo soy un príncipe, tú. Toda la vida pillando un pesebre. Soy rico, que yo soy un príncipe. Como podéis ver, ahora tiene que hervir a fuego muy vivo durante 40 a 50 minutos. Tenía por un cerveza, ¿eh? Tenía por un cerveza. Sí, calla, sacar toda la sustancia. Repito los pasos. Freímos la carne, pollo y conejo. ¿Cómo se va viniendo el hervor para acá? Que se me con el hervor para acá. Hombre, claro. Que los hacen ver, que los hacen ver. ¿Quién la prueba de sal? ¿Tú? Yo para mí que le falta sal, ¿eh? Sí, vos sí, como se fa un porroche. Se pica poqueta a poqueta. Aquí el tío Fry está haciendo, como manda la tradición, un porroncito no como el de cerveza. No como el Ferradria, que pone esencia de cerveza. Aquí la esencia se te que probar. Aquí él es el cocinero del bar La Charada, en el pueblo de Chiribella, en Valencia, donde hacen las mejores paellas del mundo. Quita eso, corta eso, che. Corta eso, tú, que eso es un disgusto luego. Así está el propietario del mesón Los Jardines. Cabrón. Ahí son propietarios. Aquí tenemos a los propietarios. Nosotros somos pagadores. Quita eso, corta eso. Tenéis a los propietarios de los millors restaurantes del pueblo de Chiribella. Yo no quiero decir. Nosotros somos que pagar la hipoteca en el banco. El César ahí mostrando su cuerpo serrano. Mira cómo va la paella de hervor. Ahí. Así es como tiene que hervir una paella, señores. Ahora va a arrojar por todo, le pone. Tiene que hervir por todos los lados igual. Durante 40 a 45 minutos. A fuego muy vivo. Está caliente, tío, la cerveza. Me cago en la madre, la acabo de picar en la patilla, tío. ¿Tú la metes la cultivar, tío? Yo digo la boquilla, tío, me cago en... Me viene de vez en cuando. El porrocico. El fanegaes de Pinedo, que nos ha aportado el arroz bomba. I estem en la canaleta de Mislata. En la canaleta de Misrata. Misrata es el pueblo ese de las bombas, ¿no? No. Misrata no, Mislata. Enviándome Ahí tenemos, detrás de esas vallas, tenemos, ¿cómo se llama eso de los animalitos? Biopark. El Biopark de la ciudad de Valencia, que nos ha hecho la hija de puta de la señora de la Rita Barberá, que es una bollera. Muy bien. Esta parte está basura. Bien, nos han faltado unas olives, tío. La cerveza está caliente, ¿no? ¿Qué dices, Nano? Si la acabo de traer de la nevera. Bien, César, bien. Lo estás consiguiendo por todos lados. ¿Ven cómo hierve una paella? La parte de aquí es la más jodida. ¿Hay algo más bonito que ver hervir una paella valenciana? ¡Va a faltar las carchofes! Acostarme con tu hermano. Las carchofas, porque esto no me ha dejado buscar, tío. Que yo no voy más con el... A carchofes seguro que ni hay de algún pueblo. Si está saliendo ahora la mata, si del campo la mata, ¿Cómo está saliendo la mata, Fanegaes? Aisina. Fanegaes es un hombre que porte 22 centímetros de arma. Es un hombre que porta 22 centímetros. Eso es el hueso de limón, ahora me va a dar cuenta. ¿A que sí? Muy fácil, sí, es un piñón, sí. Aquí el hombre imprescindible para las fiestas de las paellas, el señor César, ha cumplido como un señor. Yo todo lo que dije lo traje. César ha cumplido, el que nos ha fallado ha sido el tío Fanegaes. Por su culpa hemos tenido que hervir los caracoles deprisa y corriendo.
Fanegae nos ha Que no fallado. volia alçar-se el dimarts per anar a comprar al mercat. Fanegae se ha alzat a les 9 del matí. Bien ahí, nano. De verdad que lo estás haciendo. Mira tú, está hirviendo por toda la paella, ¿eh? No, de lujo. ¿Fogonero? Fogonero es el fogonero. Desprende un olor muy especial. ¿Te quería venir aquí? Ni siquiera no. Tiene que comprar una pizza. Ah, vale. ¿La Penny se va a perder esta Que paella? no lo había pensado, porque Claro, he venido con claro, te lo estoy diciendo que Díselo, tío, que venga la Penny coma paella. Claro. Ya, aparte, ya. ¿No le gusta la paella? Come menos que. No, pero que se con un platico. La Penny es guay, hombre. Llama a la Penny que venga a comer paella. Hay que comprar una pizza y que. ¿Pero que ha venido ella sola o con la melinda? Pero es que la fiesta se acaba en el jueves, ya no. Porque la mañana. La filla del Fray no va a venir a menchar paella. Me paga 40 algo No, tu no, mujer. 40 mi mujer, 50 los solteros y 40 los casados que no va la mujer. Que no va Como la- podéis ver, está hirviendo por todos los lados. Tienen un hervor uniforme. El sábado va a la paquita. Se vuelve con ella el domingo. Es que hay que tener cojones así, ¿no? Ella Tiene que hervir así, con alegría. Uno de los grandes secretos de la paella es que hierva mucho. Mucho calor, mucho hervor. Que toda la sustancia, todos los sabores, todos los jugos se junten, se mezclen y creen el aroma de la auténtica paella valenciana.